Buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctor. El momento en el cual se encuentre viendo este video, dependiendo. Bueno, me presento, mi nombre es María Alegría Pérez y en esta oportunidad me corresponde exponer un tema muy importante, que es la definición etimológica de lógica, sus usos coloquiales y el significado de lógica en sustantivo, en adjetivo y en adverbio, para el maravilloso curso de lógica jurídica. Bueno, en el primer punto partamos en definición etimológica de lógica. La palabra lógica proviene del origen griego antiguo, logike, el cual significa dotado de razón o relativo de razonamiento. Este mismo se deriva de logos, que se traduce como razón, palabra, pensamiento o idea. Ahora bien, logos proviene de la raíz griega que esta misma es considerada el pilar fundamental del concepto, es el cual es usado para expresar el orden racional del universo, el verbo, el discurso y el pensamiento claro. Ahora bien, continuando, tenemos dos ejemplos de lógica válida y de lógica inválida o falacia. En el ejemplo de lógica válida encontramos a dos premisas y una conclusión. La premisa mayor nos menciona: todos los seres humanos son mortales. La premisa menor nos dice: Sócrates es un ser humano. Y la conclusión deduce en que Sócrates es mortal. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿por qué es lógico? Si las dos primeras premisas son afirmaciones verdaderas, la conclusión obligatoriamente tiene que ser verdadera. Por lo tanto, se deduce y se concluye en que el pensamiento fluye con orden y coherencia. Ahora bien, continuando con el ejemplo 2, que es el ejemplo de lógica inválida o falacia. Encontramos de igual manera a dos premisas y una conclusión. La premisa mayor nos menciona: los gatos tienen cuatro patas. La premisa menor nos dice: mi perro tiene cuatro patas. Y la conclusión nos menciona: por lo tanto, mi perro es un gato. Ahora bien, ¿por qué este ejemplo no es lógico? Porque las dos primeras frases son verdaderas por separado, pero aquí la estructura del razonamiento está rota o no coincide. ¿Por qué? Porque las patas de un animal no pueden definir por sí solas a la especie. Por ese motivo. Ahora bien, continuando, tenemos otro punto muy importante que son la perspectiva de los autores. Aquí encontramos autores clásicos como Irving Copy, el cual explica que la lógica es el estudio de los métodos y principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, o sea, el que está bien y el que está mal. Ahora bien, nosotros los abogados en la lógica jurídica aplicamos este estudio de la razón para determinar la validez de argumentos legales y sentencias, para saber qué argumento está correcto, qué argumento no está, o qué argumento contiene ciertas debilidades en su estructura. Bueno, continuando con otro autor clásico, como encontramos a Eduardo García Maínez, él sostiene que la lógica tiene sus propias reglas, porque las normas no se declaran verdaderas o falsas, sino se declaran válidas o inválidas, vigentes o no vigentes. Tal es el caso que nosotros los abogados, al momento de aplicar algún artículo, alguna norma, alguna ley, verificamos si esta misma aún se encuentra vigente o no. Por eso se utiliza la palabra común, o bueno, la palabra famosa que nosotros decimos: vigentes o no vigentes, son válidas o no válidas. Bueno, para esto también Maynes divide este estudio en tres estructuras esenciales. En primer lugar está la lógica del concepto jurídico. En segundo lugar nos coloca la lógica del juicio jurídico. Y en tercer lugar nos coloca lógica del raciocinio jurídico. Ahora bien, continuando con otro punto importante, encontramos a los usos coloquiales de la palabra lógica. La palabra lógica como sustantivo.
En su uso coloquial, hace referencia a la coherencia interna de un hecho, una forma de pensar o la estructura natural de una situación. Un ejemplo cotidiano. No le encuentro sentido a la lógica de este plan. Supongamos que a mí una amiga me invita a salir, digamos, eh, a la medianoche, 12 de la noche, y como yo soy una persona que trabaja y estudia al mismo tiempo, y todo el día me mantengo ocupada, llego cansada del trabajo, del estudio, y que me inviten a salir a esa hora, yo digo en mi mente, digo, no le encuentro sentido, no le encuentro lógica a este plan. No, no tiene sentido salir a esta hora. Si yo sé que mañana voy a trabajar y si salgo a esa hora, pues voy a llegar cansada a mi casa y a mi trabajo también. Entonces, pues digo que no le encuentro lógica, por lo tanto no voy. Ahora bien, en el ámbito jurídico, un ejemplo, la lógica de la investigación policial sugiere que el sospechoso actuó por despecho. Ahora bien, supongamos que nos encontramos ante el caso de una pareja que discute por temas X que nosotros no tenemos conocimiento, pero los policías, pues, digamos que este sujeto agrede a su pareja, la golpea, y bueno, llegan a hasta denuncia, pues se denuncian, etcétera. Ahí entonces, pues la policía deduce que este sujeto golpeó a su mujer de repente por celos o por algún problema que ellos internos hayan tenido. Y bueno, ese es un ejemplo. Entonces, aquí la lógica, como sustantivo, equivale a la secuencia de los hechos, a lo que fue pasando en el transcurso de eso. Ahora bien, tenemos el punto número 2 como lógica, como adjetivo. En el uso coloquial, describe una consecuencia natural, precedible o que responde al sentido común, predecible. En el ejemplo cotidiano encontramos, es lógico que sientas cansancio si no dormiste nada. Es lógico, llego de un viaje, al siguiente día tengo que regresar o retomar a mi trabajo. Y bueno, si llego de un viaje de, digamos, de 15 horas, o ya por mucho, pongámosle 10 horas, es cansado. Entonces, es lógico que yo me sienta cansada porque estuve todo el día sentada en un asiento. Y bueno, pues es lógico que me sienta cansada, ¿no? Ahora bien, en el ámbito jurídico, nos dice, es lógico que el juez desestime una prueba obtenida de manera ilegal. Claro, todas las pruebas, las cosas que se presenten como partes, tienen que ser legales. ¿Para qué? Para que se consideren válidas. Por lo tanto, es lógico que si te presentan una prueba ilegal o una prueba que no es válida, pues la dejes de lado, la desestimes, nada más. Entonces, es decir, la lógica como adjetivo es la consecuencia coherente que se espera dentro del sistema formal. Ahora bien, pasamos al tercer punto y último, que es la lógica como adverbio. En el uso coloquial, significa de modo inevitable, obviamente, o como era de esperarse. En el ejemplo cotidiano encontramos, lógicamente, si no estudias, no aprobarás el examen. Por ejemplo, una persona que se la pasa de fiesta en fiesta, de, como dicen palabras jergas, de tono en tono, que no estudia, es lógico que al final, cuando ya se acerquen los exámenes, esta persona tenga esa esperanza de aprobar, pero si no estudió, pues obviamente no va a aprobar, porque para aprobar nosotros al menos tenemos que estudiar un poco de toda la teoría que habla el docente para tener una nota satisfactoria o una nota adecuada. Ahora bien, en el ejemplo del ámbito jurídico, y nos dice, si el contrato carece de la firma del representante, lógicamente deviene en nulo. Sí, muy bien sabemos, esto está más que claro, todo contrato, todo acto legal tiene que tener la firma de la persona que es representante o la persona que está solicitando algo. Si no existe de por medio una firma o algo que valide esa compra o ese trato, se declara nulo, porque tiene que existir eso. Por lo tanto, pues si no existiría eso, no se puede hacer ningún trámite. Tiene que tener la firma del representante legal. Entonces, en la lógica como adverbio,
se usa para enfatizar la deducción de una premisa. Y bueno, concluyendo ya con este tema, exposición tan importante, bueno, decimos en conclusión, mientras que en la vida cotidiana empleamos la palabra lógica para referirnos a la intuición o a lo que nos parece evidente, en el derecho no podemos depender de meras impresiones, sino que la etimología de logos nos recuerda que la lógica jurídica es la ciencia del discurso razonado, una herramienta indispensable para que los jueces y los abogados construyan argumentos rigurosos, fundamenten sus decisiones con objetividad y eviten la arbitrariedad en la aplicación de la ley, pues es importante, ¿no? Tener conocimiento de la lógica para actuar de manera coherente al momento de dar los veredictos finales o como abogados también al momento de defender a nuestro patrocinado. Tenemos que investigar bien, saber los significados, porque a veces un error, una palabra mal dicha, mal escrita, puede arruinar todo el caso. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que se haya entendido. De igual manera, gracias.